Buenas tardes. Y antes que cualquier otra circunstancia, antes que cualquier otras palabras, quiero agradecerlos que en una tarde tan lluviosa, tan desapacible, hayan venido ustedes a la presentación de este libro que esta tarde pues celebramos. Hago todos los años esta presentación y todos los años tengo una sensación especial, se lo tengo que reconocer a ustedes. Y tengo una sensación especial porque la Fundación de Amigos del Museo del Prado es capaz, he contado antes en la solapa del libro 23 ediciones, es capaz un año más de regalarnos con un volumen tan interesante, tan apasionante, de una lectura tan amena como el que aquí presentamos esta noche. El Museo del Prado, a través de este libro, la Fundación de Amigos del Museo del Prado, a través de este libro, pero a través de otras muchísimas actividades, permite que el Museo del Prado sea más y mejor conocido por todos ustedes, por todas las personas que asisten a sus actividades y por todos aquellos que no tienen ese privilegio, pero que pueden seguir lo que la Fundación de Amigos del Museo del Prado propone a través de actividades como esta. Por eso, como director adjunto del Museo del Prado, lo primero que quiero hacer es agradecer a la Fundación su permanente ayuda, su acto de llegar donde el Museo del Prado no podría llegar nunca. Es decir, el Museo del Prado es hoy una institución bien conocida, en buena medida gracias a la Fundación de Amigos del Museo del Prado. Por eso, yo creo que todos los que amamos al Museo del Prado, y creo que nos encontramos en esta sala, amamos profundamente al Museo del Prado, tenemos que estar profundamente agradecidos a la Fundación de Amigos del Museo del Prado. El libro no voy a hablar de ello porque hay una persona muchísimo más autorizada que yo para hacerlo, pero sí me gustaría hablar de ese carácter multiforme de las actividades de la Fundación de Amigos del Museo del Prado. Si leen ustedes los títulos, solo con los títulos de los volúmenes precedentes, verán ustedes la panoplia de intereses que se han suscitado, gracias de nuevo, y permítanme ustedes que insista, a la actividad incesante de la Fundación de Amigos del Museo del Prado, la cantidad de temas que se han suscitado gracias a las conferencias que terminan constituyendo los textos que integran este volumen que patrocinan los amigos del Museo del Prado. Por eso no tengo más que agradecimientos para toda la Fundación. No puedo citarlos a todos, pero Carlos Zurita, Duque de Soria, muchísimas gracias. Nuria, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas las personas de la Fundación que están aquí esta noche y muchísimas gracias a todos los que forman parte, a los 41.000 amigos que hacen posible que hoy estemos aquí de nuevo, un año más, y van 23 si no he contado mal, para conmemorar este acontecimiento cultural. No creo que esté exagerando en lo más mínimo. La presentación de un libro con 23 ediciones es un auténtico acontecimiento cultural en Madrid que hoy celebramos. Y sin más preámbulo, cedo la palabra a don Carlos Zurita, Duque de Soria, que es el presidente de la Fundación de Amigos del Museo del Prado. Gracias, Andrés. Señoras y señores, en el curso académico 21-22 se celebró la 35ª edición del ciclo de conferencias Francisco Calvo Serrayer, organizado por la Fundación Amigos del Museo del Prado, que se dedicó en esta ocasión a uno de los momentos de mayor creatividad de la historia del arte occidental. Bajo el título La primavera del arte, el renacimiento en la Europa del siglo XV, entre los meses de octubre y marzo, se reunió en el auditorio del museo a una selección de 19 especialistas de muy diversos ámbitos
historiadores, historiadores del arte, arquitectos, musicólogos, cuyas aportaciones han sido recogidas en este volumen y a quienes no quisiera dejar de mostrar mi más sincero agradecimiento por compartir su trabajo y su sabiduría con todos nosotros, pues de su mano nos adentramos en el conocimiento de este fascinante periodo en el cual se produjeron algunas de las obras más extraordinarias de la historia del arte. Con el fin de hacer llegar el contenido del curso a un público mucho mayor que el que se congregaba entre las paredes del auditorio, además de la convocatoria online del mismo, se contó con la colaboración de destacadas instituciones culturales en diversos puntos de la geografía peninsular. Todas ellas ofrecieron en sus sedes programas reducidos del ciclo celebrado en Madrid. El Museo de Bellas Artes de Bilbao, la Fundación Barrié de la Maza en La Coruña, el Museo de la Universidad de Navarra y la Fundación La Caixa en sus sedes de Barcelona, Zaragoza y Palma de Mallorca. Un año más quisiera mostrar mi gratitud a todas ellas por su renovado compromiso en esta actividad, así como por la labor que han llevado a cabo para acercar esta convocatoria a diferentes audiencias. En la materialización de este proyecto, nuevamente ha sido imprescindible el apoyo de la dirección y del Real Patronato del Museo Nacional del Prado, a quien quisiera agradecer su apoyo constante a la misión de la Fundación de difundir la riqueza de las colecciones de la Pinacoteca, en la cual se conservan algunas de las obras maestras producidas en el periodo histórico que se abordó en este ciclo de conferencias. También quisiera aprovechar la ocasión para agradecérselo personalmente a don Andrés Úbeda, director adjunto de Conservación e Investigación, quien preside este acto esta tarde. Del mismo modo, quisiera resaltar la generosidad de la Fundación ADEI y de su presidenta, doña Carmen Ibarra, marquesa de Reluce de Ibarra, cuya inestimable aportación ha hecho posible la edición de este libro. Me gustaría destacar asimismo la labor realizada por todas aquellas personas que tanto en la editorial Planeta como en la Fundación de Amigos han trabajado con gran profesionalidad en la edición y publicación de este nuevo volumen dedicado al arte del primer Renacimiento. Quisiera también reconocer el compromiso y apoyo que a través de la Fundación todos los amigos brindan al Museo del Prado y gracias a los cuales es posible llevar a buen término iniciativas como estas, y agradecer a los lectores su fidelidad y desearles que disfruten de este nuevo título que, como siempre, solo cobra verdadero sentido cuando llega a sus manos. Por último, solo me queda mostrar mi alegría porque Antonio Muñoz Molina, uno de los mayores exponentes de la literatura española y con quien tenemos la suerte de contar en el patronato de nuestra fundación, haya aceptado la invitación de presentar este libro. Muchísimas gracias. Efectivamente, como ha dicho el presidente, el libro está publicado por la editorial Crítica tan primorosamente como lo suele hacer en estos casos, y contamos con la colaboración de la Fundación ADEI. Me uno a los agradecimientos porque realmente es extraordinariamente meritorio. Este tipo de iniciativas pues no podrían tener lugar si no fuera gracias a aunar la labor y el deseo de todos por llevarlos a cabo. Muchísimas gracias. En el programa continúa mi presentación del
de Antonio Muñoz Molina, que debajo de su título leo escritor, pero a estas alturas, Antonio Muñoz Molina creo que es el amigo de todos, el amigo de todo el Museo del Prado. Yo creo que decir que Antonio Muñoz Molina es escritor en estos momentos es decir muy poco de tu personalidad, de tu trato personal, de tu actividad intelectual, de tus muchísimas cosas. Desde que nos asombraste a todos, creo que fue en el año 91 con El jinete polaco, pues te seguimos con admiración, Antonio, y nos encanta leerte. Antonio, probablemente decir este tipo de cosas es siempre comprometido, pero a mí no me importa. Creo que es el referente ahora mismo de la literatura, el de la literatura de ficción en España. Creo que se puede decir abiertamente en un lugar como este, porque creo que corresponde a una realidad comprobable por medio de la experiencia, ¿no? Pero es que además Muñoz Molina es... dice aquí escritor, de nuevo lo tacho, no es solo eso. Antonio Muñoz Molina es una persona que sacude las conciencias, lo hace todas las semanas a través del diario El País. Hace pocas semanas, iba a decir, escribió un artículo, podríamos decir, sacudió un aldabonazo en contra de las personas que vienen a los museos con causas muy nobles, a atentar contra el patrimonio de todos, contra lo que es de todos. Antonio Muñoz Molina, uno de los libros que leí con más pasión, podría decir, fue todo lo que era firme, todo lo que era sólido, perdóname, cito de memoria. Un libro que leí ya te digo, con pasión. Me encantó leerte, Antonio. Fue un libro realmente... me hiciste pensar extraordinariamente. Por eso creo que describirte como un escritor es describirte de una forma un poco cortándote las alas. Me parece que eres en estos momentos un referente. Creo que estás aquí como tal circunstancia. Quizás no sepan todos ustedes que Antonio Muñoz Molina, como de formación, es historiador de arte, y que con tal motivo, en el año 2019, la cátedra del Museo del Prado, eso sí que lo saben, la impartió Antonio Muñoz Molina, que estuvo viviendo con nosotros en el museo durante meses. Fue una experiencia muy gratificante para nosotros en el museo, el tener a un personaje como Antonio Muñoz Molina, pues debatiendo, compartiendo espacios con todos nosotros. Y el resultado de todo aquello fue un libro, que yo creo que es un libro excelente. Tampoco ahorro los calificativos porque creo que sería faltar a la verdad, ahorrar los calificativos. Un libro excelente sobre sus reflexiones en el Museo del Prado. No voy a hablar de un libro presentando a otro, perdonen ustedes, pero sí me parecía que era necesario citarlo, y que fue lo que nos permitió conocer a Antonio Muñoz Molina, no solo como escritor, sino como muchas más cosas. Y sin más preámbulo, pues le cedo la palabra a Antonio para que nos dé sus impresiones sobre el libro que hoy presentamos. Muchísimas gracias. Buenas tardes, y antes de que os vayáis, muchas gracias, Carlos, y muchas gracias, Andrés, por vuestras palabras, ¿no? Sois muy generosos y acentuáis la sensación que tengo cuando estoy aquí, de estar un poco en mi casa, ¿no? Efectivamente, ocupé la cátedra del Prado el año 2019 y fue una de las grandes aventuras intelectuales y humanas de mi vida, ¿no? Estar sumergido aquí en el museo durante varios meses. Ya me había sumergido muchas veces, pero de manera más episódica, sin que se enteraran ellos, ¿no? Y aquello fue, además, que me dejó un recuerdo más intenso, porque inmediatamente después llegó la pandemia, ¿no? Y entonces parece que todo lo que ocurrió inmediatamente antes de la pandemia se queda más lejos, ¿no? Pero para mí fue extraordinario, ¿no? Y además también quiero resaltar el hecho de que todo esto tenga que ver con los amigos del Museo del Prado, ¿no? Yo creo que uno de los déficits civiles de nuestro país es que la política de arriba abajo lo gobierna todo y lo mangonea todo, y muchas veces a la ciudadanía no le queda más alternativa que la pasividad o
peor todavía que el cinismo, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué se va a hacer? Esto es lo que hay, ¿no? Ese encogimiento de hombros, ¿no? Que uno se plantea ante tantas cosas, ¿no? Y yo creo que la fundación de Amigos del Museo del Prado es un ejemplo de lo que podríamos llamar una ética práctica, una ética de lo concreto, ¿no? Es decir, no podemos, evidentemente ninguno de nosotros puede remediar las catástrofes del mundo, pero en el ámbito de nuestra vida personal y de nuestras posibilidades, nosotros podemos hacer algunas cosas. Y una de las cosas que podemos hacer es ser miembros del Museo del Prado, ¿no? Es decir, es contribuir en la medida de nuestras posibilidades a mejorar modestamente, insisto, a mejorar modestamente el mundo con una actividad que es noble y desinteresada y que además es muy enriquecedora para cualquiera, ¿no? Yo suelo venir al museo atravesando el Parque del Retiro, incluso esta tarde que me he aprovechado para mojarme ampliamente, ¿no? Y siempre que vengo me acuerdo de cuando cruzaba otro parque para ir a otro museo, que era también como mi casa, que es cuando cruzaba Central Park para ir al Metropolitan Museum, ¿no? de Nueva York, que tiene tantas conexiones con este, en muchos sentidos, con la pintura española y con el arte del Renacimiento y de la tradición española, ¿no? Y para mí el atravesar ese parque, llegar al museo y además sacar mi tarjeta de socio era una satisfacción íntima muy grande, ¿no? En el Metropolitan hay, como cualquier gran museo, hay patrocinadores que dan muchísimo dinero, pero hay unos cuantos patrocinadores que dan mucho dinero y hay también muchísimos aficionados que dan o que damos un poco de dinero. Puedes dar $200 o $300, lo que tengas, ¿no? Y eso te da una sensación que es muy noble de pertenencia, ¿no? Porque efectivamente estás ayudando a proteger y defender aquello que te importa, ¿no? Es como cuando lamentamos la desaparición, cuando lamentamos la crisis de las librerías y seguimos comprando en Amazon, ¿no? Pues evidentemente igual contra Amazon no podemos hacer nada, pero algo que sí podemos hacer es comprar libros en una librería dirigida por un ser humano, ¿no? Que además forma parte del tejido de nuestra vida cotidiana, ¿no? España es un país de grandes palabras y de hechos descuidados, ¿no? Generalmente se pone mucho esfuerzo en las palabras, pero luego la ejecución de las cosas queda siempre un poco como manga por hombro, ¿no? Como una cosa secundaria, ¿no? Así que por eso me siento tan honrado de formar parte de esta fundación como socio y ahora como miembro del patronato y, entre otras cosas, ayudar a participar en proyectos como el de este libro, ¿no? Que forma parte, como ha explicado Andrés, de una larga colección que siempre nos trae el recuerdo imborrable de Francisco Calvo Serraller, ¿no? Que tuvo tanto que ver en su creación y en su mantenimiento durante un tiempo, ¿no? Y este es un libro que es muy peculiar por varias razones. Una de las razones es que parece que cuando se habla del Renacimiento, y más todavía del 400, ¿no? Del Renacimiento del siglo XV, parece que uno puede dar las cosas un poco por supuestas, ¿no? Es decir, esto digamos que es un terreno que parece que ya conocemos, ¿no? Que esos nombres forman parte del llamado canon, ¿no? Y el canon es un nombre terrorífico porque condena a las cosas a una especie de inanidad solemne, ¿no? Cuando empiezas a leer el libro, del principio, te das cuenta de que esa sensación de lo ya sabido, es completamente falsa. Hay mucho que no sabes, muchísimo que no sabes. Y hay además mucho que te muestra algo que es fundamental, creo yo, que es la noción, el conocimiento de que las cosas se hacen, las cosas las grandes creaciones del pasado, lo que llamamos los clásicos, no son monumentos intocables y solemnes que no tienen nada que decirnos. Están tan presentes precisamente por lo que tienen de audacia, por lo que tienen de experimentación que no se acaba con el paso del tiempo, ¿no? Cuando uno lee
cuando uno lee, por ejemplo, ¿no?, la Divina Comedia, lees las descripciones del infierno. Hay un momento en la Divina Comedia en que se rima varias veces con la palabra merda, ¿no? Dices, parecía que decir mierda era una cosa punky, ¿no?, que era una cosa en una obra solemne. Eso está en la Divina Comedia, ¿no? Me ha venido ese ejemplo a la cabeza, ¿no? Y el libro, esa sensación, yo creo que la consigue a través de mediante dos curiosas características que tiene. Una de ellas, que es evidente, que es la variedad, ¿no? La variedad de los ensayos, todos ellos de gente muy cualificada y además de gente que en general escribe muy bien, ¿no? Cosa también de agradecer, ¿no? A veces ha aparecido en los estudios, y parece en ciertos estudios universitarios, que escribir bien es una señal de frivolidad o de superficialidad, ¿no? Que cuanta más jerga se emplee y menos se entienda, es más profundo, ¿no? Pues bien, hay la variedad de las personas que escriben en el libro y de los temas, de los asuntos, de los personajes que hay en él, es extraordinaria. Y además incluye cosas que otras veces no se incluyen, ¿no? Por ejemplo, hay un ensayo al final que me parece muy importante, que es un ensayo de Juan Ángel Vela del Campo sobre la música en el Renacimiento, sobre la música en el siglo XV, ¿no? Generalmente la idea que tenemos del Renacimiento o de esa época es una idea relacionada con las artes visuales, ¿no?, y con la arquitectura. De pronto se nos recuerda que hay una música y que la música de esa época tiene en común una serie de cuestiones que atraviesan todas las demás artes, también afectan a la música, de una manera a la que me referiré un poco después, ¿no? La segunda característica, después de esa que he dicho de la variedad, es más llamativa porque es eso que los científicos llaman propiedades emergentes, ¿no? Que es algo que no está previsto, pero que de pronto surge, ¿no? Como un orden que surge sin que se haya preparado, ¿no? Y lo que ocurre es que el libro tiene dentro de esa variedad, una extraordinaria coherencia, ¿no? Cada autor ha escrito lo que tenía que escribir según su especialidad y según su criterio, ¿no? Pero de una manera misteriosa y muy atractiva, yo creo, de pronto empiezan a establecerse una serie de conexiones que muestran, ya digo, que parece un proyecto, tiene algo como de enciclopedia involuntaria, ¿no? Como una enciclopedia que hubiera salido por casualidad, ¿no? Casualidad relativa, ¿no? Ya digo que entonces la variedad y la coherencia favorecen el desarrollo de los hilos paralelos que hay a lo largo del libro y sobre todo de las conexiones entre ellos, ¿no? El primer hilo, claro, sería el hilo cronológico, ¿no? Y más teniendo en cuenta que la propia idea del Renacimiento se formula en la cultura europea dentro de un esquema, dentro de una idea ya de venir en una dirección, ¿no? Es decir, cuando Vasari escribe las vidas de los artistas, de los grandes artistas, publica a mediados del siglo XVI, lo que establece es una noción de algo que es que la idea del progreso en la historia del arte, ¿no? El arte había caído en decadencia después de Roma, hay un largo periodo de oscuridad y entonces, a partir de un cierto momento, en Italia y concretamente en Toscana y más concretamente en Florencia, patria del propio Vasari, se produce algo que es un progreso, ¿no? Un progreso, es decir, que algo que no se hacía bien o que se hacía o que no se hacía antes, de pronto empieza a hacerse bien, ¿no? Entonces ahí tenemos esa idea del mejoramiento, de una cultura que está también es un referente en todos los humanistas, que es la idea de la recuperación del pasado, de un pasado glorioso. Es decir, los artistas del 400 para Vasari y para otros, ¿no?, han logrado imitar o recuperar la mejor tradición perdida de Grecia y de Roma, pero además, y ahí hay un punto casi de
de soberbia local la han mejorado. Es decir, han hecho cosas que los antiguos no habían conseguido. Ese es un lugar común que lo encuentra en los escritos de los humanistas y que lo encuentra en muchos textos, ¿no? Esa idea de aquel pasado que se recuperó, y no solo se recuperó, sino que ha habido algunos grandes que lo han superado. Eso empieza desde el primer ejemplo, yo creo, de esta cronología de Vasari, que es el ejemplo de Giotto, ¿no? Es decir, Giotto de pronto libera a la pintura de lo que llamaban ellos la tradición griega, ¿no? De la torpeza griega, es decir, la rigidez del arte bizantino, ¿no? Entonces a Giotto se le presenta como eso, como el que ha sabido recuperar a los antiguos y al mismo tiempo los ha superado. Y lo ha superado en algo que de pronto cobra una importancia radical y que va a seguir siendo un hilo a lo largo de todo el arte occidental, desde entonces hasta ahora, que es la representación de lo real, ¿no? Es decir, el hecho de que un pintor es capaz de reproducir de manera fehaciente la realidad visible. Entonces, Giotto, igual que Dante, es como igual que los relatos bíblicos o evangélicos, ¿no? Una especie de profeta, ¿no? Una especie de San Juan Bautista, ¿no? que indica hacia dónde va a ir la tradición artística, ¿no? Y igual que se proyectan hacia el pasado, porque también se proyectan hacia un pasado como el del humanismo de Petrarca, por ejemplo, ¿no? Se proyecta también hacia el futuro. Es decir, el marco de referencia del libro es el 400, pero la proyección va más allá. Va más allá, seguimos de nuevo con la idea del progreso, que también recobrará Burckhardt en el siglo XIX, ¿no? En su libro de la cultura del Renacimiento en Italia, ¿no? Que influyó tanto y que determinó tanto nuestra visión de esa época, ¿no? La plenitud de la emancipación del individuo, ¿no? Hacia adelante vemos cómo se proyectan esos artistas, además con ejemplos muy concretos, ¿no? Voy a citar un ensayo extraordinario sobre Mantegna y Bellini, ¿no? Cómo Bellini se va a convertir en el antepasado o en el preludio de los grandes venecianos que van a llegar después, ¿no? Como Giorgione y, por supuesto, Tiziano, ¿no? Pero hay una proyección que va mucho más allá y que es todavía más interesante porque nos lleva a otra cuestión, que es el modo en que el presente afecta al pasado, ¿no? En el ensayo sobre Piero della Francesca hay una reflexión sobre el hecho de que Piero, en el momento contemporáneo, es un pintor considerado, pero no de los más relevantes, no considerado uno de los más relevantes. Cómo va pasando el tiempo y de pronto empieza a ser relevante a finales del siglo XIX. Empieza a ser relevante porque se le mira ya con los ojos de haber visto, con los ojos de Cézanne, ¿no? Y cómo Piero, según avanza las primeras décadas del siglo XX, es misterioso eso, ¿no? Porque no sabemos cuál es la causa y cuál es el efecto. Probablemente será una relación dialéctica, ¿no? Ahí está la figura fundamental de Roberto Longhi como primer reivindicador de Piero della Francesca, y también está el modo en que la pintura de Piero, esa formalidad severa y un poco embarada, ¿no? Cómo esa pintura de pronto se vuelve relevante porque inspira a vanguardistas italianos de los años 20 y 30 y llega a inspirar nada menos que a Balthus, ¿no? Es decir, nosotros, decía Borges, ¿no? Que cada escritor, cada artista crea a sus antepasados, ¿no? Nosotros ahora no podemos ver a Piero della Francesca sin pensar en Balthus, ¿no? Que, por supuesto, Balthus fue influido por él, ¿no? Pero a nosotros eso ya no es posible, ¿no? Igual que la recuperación de Caravaggio, también a partir, sobre todo,
de Roberto Longhi, tiene mucho que ver, yo creo, con, bueno, yo creo, no, está establecido, ¿no?, con la aparición del realismo en la pintura e incluso del realismo social en los años 30, ¿no? Y eso también te da más interés todavía porque te das cuenta de que esas fronteras entre el pasado y el presente son mucho más porosas de lo que parecía, ¿no? Yo digo que nosotros vemos a unos pintores a través de otros y vemos cómo la historia, lejos de ser eso, insisto, en la idea esa, a mi juicio, detestable del canon, ¿no?, de ser como una galería invariable de obras maestras que nadie discute, pero que no inspiran a nadie tampoco, en la historia del arte es un continuo ir y venir. Les está modificando continuamente. Piensa en el modo en que de pronto Velázquez empieza a ser relevante a finales del siglo XIX, ¿no? Probablemente teniendo mucha relación con el auge de la fotografía, ¿no? Como un pintor, cuando se planteó el envío de obras al Museo Napoleón, de obras de las colecciones reales españolas al Museo Napoleón, en un comité del que participaba Goya, creo recordar que no había cuadros de Velázquez, ¿no?, me parece. Es decir, pero no tenía la relevancia que para nosotros tiene. Es decir, y yo creo que esa es una lección muy importante para el aficionado contemporáneo, ¿no?, porque te hace ver cómo las cosas son mucho más cambiantes y mucho más inseguras de lo que parecen, y cómo nuestra mirada está siempre o casi siempre está muy determinada por nuestro presente. Y entonces yo creo que la labor del historiador es una labor difícil y apasionante porque, por una parte, quieres mostrar aquello que hay en el pasado que no se te parece en nada, ¿no? Creo que la gran lección que nos dan los historiadores es que el pasado no se parece al presente, ¿no?, que hay otras maneras de vivir, hay otras maneras de ver el mundo, hay otras miradas que no tienen que ver con la nuestra, ¿no? Y al mismo tiempo el reconocer o el intuir esa extrañeza del pasado también te permite encontrar en él aquello que es universal, humano, ¿no?, y te permite sentir que no puedes ver las cosas sino desde tu propio tiempo, desde tu propia mirada, ¿no? Esa dificultad yo creo que tiene que ver con la belleza también y con la dificultad del oficio del historiador del arte, ¿no?, que es un oficio en el que, y eso se ve en el libro, ¿no?, continuamente, se ve en todos los ensayos del libro, es un oficio en el que se combina de una manera misteriosa, de una manera rara, se combina el rigor de la scholarship, ¿no?, de la erudición y de la investigación histórica con la apreciación estética. Y voy a poner un ejemplo muy concreto. Uno de los ensayos del libro, en el que están muy claros casi todos estos asuntos de los que yo estoy hablando, uno de esos ensayos es el que está dedicado a la cúpula de Santa María del Fiore en Florencia, ¿no? Eso es como el ejemplo máximo de lo clásico, digamos, ¿no? Dice, la cúpula de Santa María del Fiore. ¿Quién no ha visto esa cúpula? Esa cúpula la tenemos vista todos, ¿no? La damos por supuesta. Esa cúpula forma parte es como el Monte Veleta, o como, dice, bueno, esa cúpula podía no haber existido. Y esa cúpula que nos da esa sensación de intemporalidad absoluta, ¿no?, parece que ha estado ahí. Cuando uno llega en este ensayo, recuerdo que es de Miquel del Pozo, se habla de un gran aficionado al arte que a mí me ha inspirado mucho en mi manera de observar, que es Stendhal, ¿no? Y Stendhal habla de la sensación que yo creo que hemos tenido prácticamente todos, ¿no?, la sensación de llegar desde una cierta distancia, ves las colinas de Toscana y recortándose contra las colinas la cúpula, ¿no? Esa cúpula incomparable y continuamente nueva. Y insisto en la idea de lo clásico como aquello que es no eterno, sino continuamente nuevo. En este ensayo, en el que se habla con mucho detalle del proceso de construcción de la cúpula, hay un momento en que el autor habla de la belleza de esa cúpula.
Y es que, por eso digo que hace falta, por una parte, la erudición de saber cómo se ha hecho, y por otra parte, hay que saber apreciar, hay que atreverse, aunque parezca una cosa impúdica o inadecuada, hay que atreverse a reconocer y a celebrar la belleza, aunque uno se dedique profesionalmente a algo, ¿no? En el ensayo de Brunelleschi hay varios de los asuntos que digo que forman parte como un hilo, ¿no? Que es el asunto de la novedad absoluta. Es decir, ahí se puede discutir mucho la idea de la separación entre periodos históricos, que no hay realmente líneas divisorias claras en el tiempo, por supuesto que no. Pero hay algunos hechos y algunas personas que son completamente nuevos. Hay cosas que no se han hecho nunca antes, ¿no? Una de ellas es cuando Brunelleschi se pone a hacer esa cúpula. Y además se pone a hacerla, y esto es otro hilo, se pone a hacerla al margen de las organizaciones gremiales, ¿no? Es decir, su proyecto no tiene que ver con la jerarquía, con el sistema de las organizaciones gremiales, ¿no? Lo hace, digamos, en rebelión contra ellas. Y, de hecho, mantiene secreto parte de su proyecto según va avanzando, ¿no? Esa cúpula, ya digo que para nosotros es, como tú te sabes el Quijote, dice, hombre, el Quijote, ¿quién no lo ha leído? ¿No? Dice, no, el Quijote tienes que leerlo y te das cuenta de lo nuevo que es. Mira la cúpula, mira esa cúpula y date cuenta de que es el producto de una arquitectura de vanguardia radical, que además ha demostrado que lleva más de 5 siglos en su sitio, cosa que otras maravillas de la arquitectura no sabemos, más llamativas quizás, no sabemos si lo lograrán, ¿no? A mí en ese ensayo ver esa idea, ya digo, de lo completamente nuevo, de cómo alguien que es un orfebre, que viene del mundo de la artesanía medieval, pero que ha conectado con su amigo Alberti, que ha estado en Roma, que ha visto las obras de la antigüedad, se ha remontado al pasado, ese alguien llega y hace algo completamente nuevo. Y hay algo tan completamente nuevo que no se sabe si se va a caer o no, ¿no? Yo creo que imaginemos lo que sería estar allí en Florencia, ¿no? Y mirando cómo se iba formando esa curva, ¿no? Esa curva, aquello que recordarán que parece ser que dijo Miguel Ángel, ¿no? La farò più grande, ma non la farò più bella, ¿no? En esa sensación de lo nuevo y de lo distinto, por ejemplo, está también en otro de los artistas que están en el libro, que es Van Eyck, ¿no? El pintor Van Eyck. Van Eyck, lo que hace él es reconocido como completamente nuevo, ¿no? Ese modo de representar lo real hasta un extremo de trampantojo, ¿no? Eso es completamente nuevo. Y hay una cosa que me llama la atención en él, que es esa, no me acuerdo literalmente de la frase que pone siempre, dice, hice lo mejor que pude, ¿no? En muchas de las inscripciones en sus cuadros, ¿no? Hizo lo que pudo, hizo lo mejor que pudo, ¿no? Eso me produce una ternura extraordinaria, ¿no? Van Eyck también es la gran novedad de Van Eyck, tiene que ver, por una parte, con pertenecer, claro, a una tradición creativa, ¿no? Una tradición gremial, pero también al hecho de poder romper con ella, ¿no? Van Eyck, gracias a que trabaja para la corte de Borgoña, puede permitirse unas libertades que otros pintores más sujetos a los gremios no pueden, ¿no? Y al mismo tiempo Van Eyck viaja. Y eso es otro hilo aquí, ¿no? El viaje de los pintores, el viaje de los artistas y el viaje de las obras, ¿no? El modo en que esos dos centros fundamentales, los dos centros que nosotros consideramos fundamentales, que son el de los Países Bajos y Borgoña e Italia, cómo esos dos centros están intercambiando continuamente información, obras de arte, viajes, negocios, ¿no? No debemos olvidar que esos dos centros son precisamente la vanguardia de la economía de esa época, ¿no? Muchos de los personajes retratados
por Van Eyck son burgueses. Y muchos por ejemplo, pensemos en Arnolfini, en el matrimonio Arnolfini, ¿no? Y ya puesto a pensar en el matrimonio Arnolfini, y se me ocurre una pequeña digresión, que es pensar en cómo, yo decía antes, cómo el pasado influye sobre el porvenir, ¿no? Cómo gracias a que el matrimonio Arnolfini estuvo durante tanto tiempo en las conexiones reales, probablemente a Velázquez se le ocurrieron las meninas, ¿no? Imagino lo que será tener ese cuadro ahí, contemplarlo durante mucho tiempo, ¿no? Porque estaba ahí y no estaba en ninguna otra parte, ¿no? Esa idea del viaje nos lleva también a otro personaje fundamental en el libro, que es Durero, ¿no? El gran viajero, el gran diarista, ¿no? Y el que hace también cosas que no ha hecho nadie nunca, ¿no? Cuando uno ve en los cuadernos de Durero cómo dibuja una tormenta, o cómo dibuja con todo detalle un grillo o un escarabajo, eso no se ha hecho nunca. Y tenemos que pensarlo también porque nosotros vivimos con la superstición de que nuestra época es la época de lo nuevo. Lo nuevo lleva mucho tiempo haciéndose, de manera muy radical y muy poderosa, ¿no? Cuando Durero se representa mirando de frente, es algo que no ha hecho nadie nunca. Esa soberbia del artista que se retrata vestido como de príncipe y mirando al espectador a los ojos, ¿no? Y luego está también ese algo que está en la pintura de la época y también atraviesa los ensayos y que tiene que ver con la música, que es la gran paradoja de que, a diferencia de los arquitectos y los escultores, los pintores no tienen referencias clásicas. Eso yo creo que es uno de los espacios en blanco que han sido más fértiles en la historia del arte. Porque como no había referencias, no había obras supervivientes de la antigüedad, y además todavía faltaban varios siglos para que se descubriera Pompeya, los arquitectos tienen la referencia de la arquitectura romana, y ahí hay un capítulo extraordinario sobre Alberti, sobre el León Battista Alberti. Los arquitectos tienen la referencia de la arquitectura romana, la miden, la estudian. Los escultores tienen la escultura, ¿no? Pensemos en el impacto sobre Miguel Ángel del hallazgo del Laocoonte, pero los pintores no tienen nada, solo tienen descripciones, unas cuantas descripciones de unos ciertos pasajes en Plinio y en Filóstrato y cosas así. Y sobre esa ignorancia, sobre ese espacio en blanco, se va a crear toda una tradición. Y lo mismo pasa con la música, ¿no? ¿Cómo era la música de los antiguos? Había que imitar a los antiguos, pero no se sabía cómo era su música, ¿no? Entonces, mediante la conjetura, se avanza mediante la conjetura y la invención, y una invención que se legitima con la erudición, ¿no? Y eso nos llevaría a Monteverdi y al comienzo de la ópera, ¿no? Entonces, yo leo el libro y lo recomiendo leer como una especie de mapa, ¿no? Mapa no como un relato sucesivo, sino como un mapa, como una especie de plano en el que está lleno de elementos muy distintos, en el que se puede ir de un sitio para otro, ¿no? Decía Ian Foster, el novelista británico, en su libro Aspectos de la novela, decía que para él la novela no era una sucesión cronológica de gente que va heredando, como la sucesión de los patriarcas bíblicos, ¿no? Y Cervantes engendró a Dickens y Dickens engendró a... No, para Foster, él se imaginaba a todos los escritores escribiendo al mismo tiempo en una sala muy grande, cada uno en su escritorio, ¿no? Cada uno con sus papeles y con sus cosas, ¿no? Y entonces uno va mirando a ver qué está haciendo el otro, paran de trabajar un rato y se cuentan lo que están haciendo, ¿no? Yo creo que esa idea, que es una fantasía, evidentemente, pero tiene un sentido profundo por todo lo que
lo que he intentado, lo que le he ido contando durante todo este rato, ¿no? Es decir, ahí está la tradición y está la posibilidad de sobreponerse a la tradición. Eso en nuestro tiempo lo tiene muy difícil, porque la tradición está abolida, ¿no? El canon, por llamarlo así, está abolido. Entonces, ¿qué se puede hacer, ¿no? ¿Contra qué te rebelas? Es decir, Van Eyck podía rebelarse contra los gremios, ¿no? Cuando vemos la pintura de Velázquez y la comparamos con la pintura de muchos de sus contemporáneos, nos damos cuenta de lo raro y lo distinto que es, ¿no? Lo que cuenta el libro es la construcción de esa ventana que está en Brunelleschi, que está en Alberti, y de la que hablaba el gran historiador Pierre Francastel, ¿no? La ventana ilusionista, la ventana del espacio ilusionista, la ventana de representar el mundo tridimensional en una superficie de 2 dimensiones. Esa ventana, que dura desde esta época hasta, técnicamente, digamos, aunque no estaría tan seguro, hasta principios del siglo XX, hasta el cubismo, esa ventana parece que está fragmentada irreparablemente. Eso no es verdad. Solo que la ventana ya no es la única. Hay muchas otras ventanas y otras posibilidades, ¿no? Y yo creo que el leer un libro como este, el mirar con detalle las obras y el estudiar en lo posible las vidas de los artistas que las crearon, creo que hay una profunda lección para el aprendizaje del valor de las cosas, ¿no? Para el aprendizaje en una época muy confusa, una época en la que es muy difícil que haya criterio firme. Este estudio te permite, no diré un criterio firme de nada, pero sí como una actitud, ¿no? Y yo la resumiría con esa frase de Van Eyck, ¿no? Lo mejor que pude. Lo que vemos es toda esta gente de manera muy distinta, Giotto, Mantegna, Giovanni Bellini, vemos gente trabajando, y eso es algo que yo aprendí mucho cuando estaba aquí en la cátedra y veía en el taller de restauración y veía todo el trabajo que hay por debajo de las obras de arte, ¿no? Creo que la lección es la lección de un trabajo que, en la medida en que se hace lo mejor que se puede, va a tener siempre un anclaje en el pasado y al mismo tiempo va a tener una fuerza de ruptura, ¿no? Y también la idea de que está bien acercarse al pasado, intentar acercarse al pasado en sus propios términos. Es decir, no para imponer sobre el pasado nuestros criterios de ahora, estéticos o morales o políticos, sino para tener como la humildad o la curiosidad de saber cómo esas personas veían el mundo y cómo hicieron ese trabajo, que algo tiene que tener, algo muy fuerte tiene que tener, para que nos siga interpelando 5 siglos después, 5 o 6 siglos después. Es decir, ese arte está ahí no porque haya un acuerdo del poder político para imponerlo sobre las personas. Ese arte está ahí porque sigue estremeciendo y porque sigue interpelándonos, ¿no? Y a ese trabajo, a esa interpelación, es a lo que ayuda, creo yo, el conocimiento, lo que ayuda el trabajo de los investigadores, ¿no? En literatura, el trabajo del filólogo es poner las obras literarias delante del lector en las mejores condiciones posibles, las mejores condiciones textuales, de contexto y todo eso, ¿no? Y yo creo que en el arte la tarea del historiador es hacer eso, es ofrecer al espectador el arte en las mejores condiciones posibles. Es decir, en la parte que tiene de absoluta extrañeza y en la parte que tiene de contemporaneidad y de verdad humana inmediata. Yo creo que lo que vemos en Van Eyck o en Mantegna o en Giovanni Bellini es la fuerza inmediata de una presencia y de una humanidad, ¿no? Y yo creo que por eso nos gusta tanto, ¿no? Muchas gracias.